Hola a todos. Bien, antes de seguir y de invitarla a Iris, les quería hacer unas acotaciones. Yo fui siguiendo lo que iban comentando y vi que había como mucha controversia con el tema de un comentario que dijo que el chico autista quiere estar solo, no quiere integrarse. Bueno, eso es algo que lo vamos a charlar en las próximas ponencias. Otro de los comentarios hacían referencia a lo que es la autoagresión y la heteroagresión, que por ahí pueden ver en algunos estudiantes con autismo. Vamos a preparar una capacitación específica con profesionales que se especializan en lo que es manejo de la conducta, para que justamente no tratemos de abarcar demasiado y que se vayan con un exceso de información. La idea justamente es que cada capacitación ustedes puedan tener los conceptos súper claros, ¿sí? Vamos a ir ampliando de esos conceptos claros cada vez más, ¿sí? Van a llegar las respuestas, pero vamos de a poquitito, ¿sí? Otro que leía era acerca de las exigencias del ministerio con respecto a la realidad que ustedes viven en el aula, y sí, es algo real, pero justamente la idea de las capacitaciones es poder darles las herramientas como para poder encontrar ese equilibrio, ¿sí? ¿Cómo adaptar al alumno al resto de los niños? Bueno, acá en autismo no tenemos una receta genérica, eso desde el primer momento necesitamos hacer mucho hincapié. Quizá lo que funciona para uno no funciona para otro. Ustedes pueden tener un cierto marco, ¿sí? Una cierta idea, pero lo importante acá es decir, bueno, supuestamente podría ser que pase esto. Bueno, veamos las fortalezas, las debilidades, pero ese escalón que tiene que subir el alumno, ustedes con estos conocimientos van a poder dividirlos en pequeños escaloncitos para que él pueda subir, para que él lo pueda lograr. Por ejemplo, con el tema de la reducción horaria, no es va una hora todo el año, es, ok, viene una hora, se queda tranquilo una hora, la próxima mañana vamos a tratar 1 hora y 5, después 1 hora y 10, y así progresivamente. Entonces, ese tiempo de aula lo vamos a dividir en pequeños escalones, ¿sí? Y para eso es importante que ustedes se apoyen. Leí muchos comentarios que decían que estaban solas. Bueno, ese paciente, ese niño, ese estudiante, tiene un equipo interdisciplinar, tiene papás, ¿sí? Algunos tendrán su maestra de apoyo a la integración. Ustedes no están solas, ¿sí? Y justamente la idea de esta capacitación es asegurarles eso, es decirles de que ese niño tiene que estar rodeado por una red de apoyo que sea más grande que sus desafíos, ¿sí? Que ustedes puedan dar el puntapié inicial como para poder armarla, para poder diseñarla, para ver cómo podemos reforzar en casa, cómo podemos trabajar el tema de conducta con su psicóloga, el tema de lo sensorial con su terapista ocupacional. Vale la pena enfocarse, vale la pena, porque los chicos cuando se sienten aceptados, comprendidos, cuando la pasan bien, ¿sí? Es mucho más fácil para ellos lograr insertarse en el ambiente educativo, por decirlo de alguna forma. Otro de los comentarios que vi es niño con autismo, persona con autismo. Bueno, lamentablemente por una cuestión de tiempos, nosotros no vamos a entrar en esas cosas finitas de si es trastorno, es condiciones con o es autista. No estamos para eso. Nosotros hablamos desde el respeto y desde el conocimiento, y cada uno de nuestros profesionales se expresa de la forma que considera apropiada. Nosotros estamos acá para unir, no para separar, y mucho menos por cuestiones de terminología cotidiana, ¿sí? Puede ser persona con autismo, puede ser persona autista, puede ser como la persona desee que sea, pero siempre que sea desde el respeto se va a entender. Así de que bueno, Iris, quiero saber si estás conectada. Vamos a esperar a que Iris se conecte. Ahí está. Acá Bien. estoy. Te voy a pedir que actives tu cámara. Acá Perfecto. estoy. Buen día. Buen día. Bien. Veo un montón de comentarios repositivos de la ponencia anterior. La verdad es que estuvo genial. Y felicitaciones al doctor. La verdad es que estamos muy contentos en poder
tener esa certeza, ¿no? La de la claridad de transmitir los conocimientos, y en ese sentido los profesionales que hemos seleccionado ya tenemos varias capacitaciones juntos, nos conocemos, entonces justamente eso es lo que queremos garantizar. Entonces, ahora ya estás nombrada coanfitriona, no, ya te nombro co-host, ahí está, bien, para que puedas compartir pantalla. Entonces, lo seguimos leyendo, y antes de desaparecer les voy a pedir que a todos los que no se pudieron conectar, que se queden tranquilos porque vamos a grabar el curso está siendo grabado, y posteriormente lo vamos a subir a el canal de YouTube para que lo puedan visualizar. Quizás su conexión a internet sea inestable, muchos me están mandando mensajes y me están diciendo de que no puedo entrar, entonces tranquilos porque toda la información que ponemos en las capacitaciones va a ser subido al canal de YouTube para que lo puedan ver, rever, etcétera, etcétera. Lo que sí, para validar la asistencia, les vamos a pedir que pongan comentarios, que reaccionen, o que pongan su nombre si es que entraron en el usuario de otra persona, como para que después los voluntarios puedan chequear y saber que son ustedes, ¿sí? Así de que bueno, sin más, 10:21, estamos en súper horario, así de que bueno, los dejo a todos con la licenciada Iris Galdeano, ¿sí? Bueno, qué Éxitos, Iris. presión. Qué presión venir después del doctor. Siempre me toca después del doc. La verdad que es una, aparte del miedito que uno siente siempre, que les contaba ayer a los chicos, estar después de semejante ponencia da un poquito de recelo. Bueno, esperemos que logre por lo menos, no sé si superar, pero sí por lo menos equiparar las expectativas que tienen con respecto al tema que vamos a tocar. Vamos a hablar sobre apoyos visuales. Voy a compartir la pantalla, así empezamos con la exposición. Apoyos visuales en alumnos con TEA. Vamos a hacer un recorrido por lo que son los apoyos visuales, qué son, cómo se usan, cuáles son las características que necesitamos tener tanto de los alumnos en quienes vamos a implementar esto, como por ahí la persona que lo vaya a implementar. Hay requisitos previos, hay cosas esperables, cosas que necesitamos que se den. No es simplemente poner una imagen y ya se entiende qué es lo que queremos que pase. Y vamos a ver también, que me parecía súper importante compartirlo con ustedes, por qué son necesarios los apoyos visuales. ¿Qué cosas vamos a ganar con esto? ¿Qué cosas vamos a generar con los apoyos visuales? ¿Y qué cosas vamos a lograr que los chicos, porque hablamos de niños en edad escolar, pero pueden ser niños, adolescentes o adultos? Ya el doctor dejó claro que el diagnóstico de TEA no es exclusivo de la niñez, incluso se llega a diagnosticar personas con TEA en la vida adulta, y que cuando se hace la evaluación, muchos de ellos comentan lo difícil que es seguir ciertas instrucciones. Entonces, en ellos también se pueden utilizar estos apoyos visuales, así que vamos a ver por qué es importante que los utilicen, ¿sí? ¿Qué son los apoyos visuales? Como para hacer una introducción de esto. Son herramientas que van a transformar esa información verbal que nosotros vamos a transmitir, o que generalmente transmitimos a través de la palabra, en información visual. Un apoyo visual no solamente se refiere a una imagen, sino que puede ser cualquier tipo de símbolo visual. Ya van a ver, bueno, yo acá les he puesto en esta placa cuáles son los diferentes tipos de apoyos visuales que tenemos. El objetivo fundamental es que el niño que tiene una dificultad para comprender el lenguaje hablado, que no necesariamente tiene que tener un diagnóstico de TEA, hay muchos niños o adolescentes que presentan cierto inconveniente en decodificar la información que reciben, en comprender qué es lo que necesitamos de ellos. En este tipo de personas, como les digo, no solamente con diagnóstico de TEA, sino todo el que tenga cierto compromiso de la comprensión se va a beneficiar
del uso de estos apoyos visuales, se va a beneficiar del uso de estas imágenes para comprender justamente qué es lo que se está pidiendo de ellos, o se está solicitando, o se está queriendo que logren, ¿sí? Un apoyo visual puede ser una foto, puede ser un objeto, puede ser un dibujo, pueden ser palabras escritas, o puede ser una lista. Ahora se los nombro nada más, van a ver que más adelante en otras de las placas les he puesto exclusivamente a qué se refiere cada una de estos apoyos visuales o cómo los podemos usar, que es lo que me interesa también. ¿Por qué usamos los apoyos visuales? Específicamente en las personas con trastorno del espectro autista, en personas con diagnóstico de TEA, tenemos un déficit en las funciones ejecutivas, ¿sí? ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son funciones mentales que tienen que ver con la planificación, con la anticipación, con la planificación estratégica de poder inhibir ciertas conductas que hicimos en el pasado y que no nos dieron resultado, y ante la resolución de un problema, como sabemos que esas no nos dieron resultado antes, podemos inhibirlas y planificar hacer algo nuevo para que podamos resolver ese problema o esas conductas en las que estamos teniendo problemas en el momento. Es una constante planificar, y planificar requiere, en este ejemplo que yo les ponía recién, de cambios de conductas o cosas que sabemos que no funcionaron, es tener un comportamiento flexible, ¿sí? Y acá van a comprender un poquito también por qué esto de las funciones ejecutivas, y me parece importante ponerlo acá por qué usar los apoyos visuales, ¿sí? Cuando planificamos, nos vamos a futuro, ¿verdad? Cuando planificamos, tomamos cosas del pasado, que como decía recién, sirvieron o no sirvieron, para saber qué es lo que yo puedo hacer con determinada situación. Si voy por una calle y me encuentro la calle cortada, sé que puedo ir por otro lugar, y de la misma forma voy a llegar al destino si voy por otra calle, por ejemplo. Eso necesita una planificación, necesita una inhibición, necesita un comportamiento flexible, un comportamiento de yo voy por acá, pero si no puedo por acá, puedo dar la vuelta y rodear la manzana, que de la misma forma voy a llegar al objetivo donde yo quiero llegar. Esto son funciones ejecutivas. En las personas con diagnóstico de TEA, no importa la edad, las funciones ejecutivas presentan un déficit, por lo tanto voy a tener una dificultad en planificar, en anticipar, en inhibir estas conductas que yo sé que no me van a dar un buen resultado. Voy a tener también un cierto inconveniente en cuanto a este comportamiento flexible, y esto tiene mucho que ver con, el doctor hablaba de cuáles eran las cosas que observábamos para determinar o para diagnosticar en cierta forma si una persona tiene el diagnóstico o no, ¿sí? Uno de esos requisitos según el DSM-5 es encontrar patrones repetitivos y estereotipados, que pueden ser conductuales, pueden ser de juego, pueden ser... Necesitamos patrones repetitivos y necesitamos conductas estereotipadas. ¿A qué se deben estos patrones repetitivos? Justamente este déficit en las funciones ejecutivas de las que estamos hablando. ¿Por qué? Cuando observamos niños muy pequeños con el diagnóstico de TEA, algo que observamos es a través del juego, justamente estos patrones repetitivos se notan en este juego de causa-efecto, que se tiene que dar sí o sí en los primeros meses de vida, pero que después con el transcurso de los meses, esto se va superando y pasa a ser ya no solamente un juego de causa-efecto, de encastrar algo y yo sé que entra y lo saco y lo puedo volver a poner, o si tiro algo, que es muy común en los bebés, esto de tirar el juguete y el adulto lo levanta y lo vuelve a tirar porque sabe que el adulto lo va a levantar. Hay una causa y un efecto. Esto que se tiene que ir superando con el transcurso del tiempo, en las personas con diagnóstico de TEA,
esto no sucede de la forma esperable, ¿sí? Y pasa justamente por este déficit en las funciones ejecutivas. Esto de poder planificar y poder anticipar, de este comportamiento flexible que no es posible que se dé de la forma esperable. Es por esto y por estas características de las que estamos mencionando con respecto al pensamiento de las personas con autismo, que las ayudas visuales o los apoyos visuales nos van a ayudar justamente a poder anticipar, a estructurar el ambiente, a que ese comportamiento poco flexible nosotros lo hagamos posible, explicándole a través de imágenes, y ya vamos a ver por qué a través de imágenes y no solamente de la palabra, y esto va a colaborar a que la persona, sea niño, adolescente o adulto, se sienta más seguro y más tranquilo en el ambiente en el que se está desenvolviendo y con la tarea que está desenvolviendo. ¿Por qué son importantes los apoyos visuales? Bueno, algo ya les he venido contando. Son importantes porque las características principales de las personas con diagnóstico de TEA son los retos en cuanto al contacto social, al uso del lenguaje, a estos intereses limitados o comportamientos repetitivos de los que venimos conversando, y los apoyos visuales lo que hacen es reducir esta dificultad en cada una de estas áreas. Para comprender mejor esto, estas características, y por qué lo mencionamos específicamente en esto de la comunicación, de cómo, del lenguaje, de la comunicación, de cómo me relaciono con el otro, del contacto social, del lenguaje, ¿por qué hago tanto hincapié en este momento? Es que les he preparado más o menos, Silvia les decía al principio que íbamos a ver un poco de las definiciones de habla, lenguaje, y son importantes hablarlos porque no siempre se comprende exactamente a qué se refiere cada una de estas cosas, ¿sí? Antes que nada, contarles cuál es la construcción del código lingüístico, que gracias a esto se van a ir dando todo lo que viene después con respecto a comprensión, abstracción, cómo lo comunico, cómo recibo el mensaje, cómo decodifico lo que yo recibo. No solamente lo van a ver desde la parte del lenguaje expresivo, del lenguaje oral, sino también en esto que nos ocupa hoy, que son los apoyos visuales como lenguaje, como comunicación hacia el otro, ¿sí? ¿Cómo se construye el código lingüístico? En general, para todos, se basa en contenido, forma y uso, ¿sí? La forma es lo que yo expreso, cómo lo expreso, ¿sí? Es la palabra hablada en este caso, si yo hablo de lenguaje expresivo, por eso les he puesto acá en la plaquita lo morfológico y lo morfosintáxico. La morfología es cómo se unen las letras para formar una palabra, cómo se unen los fonemas para formar una palabra, y la morfosintaxis es cómo yo uno esas palabras para formar una oración, ¿sí? Eso tiene que ver con la forma, tiene que ver con cómo lo digo, ¿sí? Lo que nos interesa hoy, si bien la forma también nos interesa, porque la forma va a ser la imagen que yo voy a usar para comunicar, pero lo que sí nos interesa, y por qué yo pongo esto de la construcción del código lingüístico hoy, es el contenido y el uso, ¿sí? ¿Por qué contenido y uso? El contenido es la semántica, el contenido es los significados, el contenido es lo que significa la palabra que yo voy a usar. En el desarrollo típico del niño, el niño primero comprende las palabras y después las usa. De esta forma se da el desarrollo, no me gusta hablar de normalidad, el desarrollo esperable del lenguaje, ¿sí? El niño primero comprende que esto es un mate, ¿sí? Primero lo comprende y lo va a comprender por el contexto y lo va a comprender por las conductas de los adultos y lo va a comprender porque en diferentes situaciones en contexto le hacemos saber que esto es un mate y para qué sirve. Ese para qué sirve le va a dar al niño justamente la semántica, justamente el significado. Una vez que sabe, al principio, por supuesto, cuando son muy pequeños, las palabras no son pronunciadas correctamente,
pero después sí las va a ir usando de la forma adecuada. Eso es significados. Recuerden que, y esto nos va a servir para apoyos visuales, que antes de hablar, si yo hablo de lenguaje expresivo, el niño comprende el significado, sabe qué significa, para qué sirve, y después recién lo usa en su lenguaje cotidiano, en su lenguaje diario. Y ahí entonces entra lo que es la pragmática, que es el uso del lenguaje, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la plaquita de recién veíamos que los retos principales de las personas con TEA es el contacto social, el uso del lenguaje, y por otro lado los intereses limitados y el comportamiento repetitivo. Acá yo tengo semántica y pragmática, ¿sí? Conductas repetitivas, el significado está muy limitado y muy ligado a cuáles son sus intereses, y el uso, esto que veíamos recién con respecto a el contacto social. Entonces, evidentemente hay una dificultad en utilizar el código lingüístico, ¿sí? La forma, hay niños verbales, hay niños no verbales, aún en los niños verbales, por ahí la forma de comunicar las cosas tampoco es la adecuada, justamente por lo que venimos conversando. Y en los no verbales, por supuesto que mucho menos. En ambos casos vamos a utilizar apoyos visuales para favorecer que el código lingüístico sea lo más favorable y funcional, no solamente para el niño, sino también para los papás en la casa, para los terapeutas que trabajan con el niño, para los docentes en la escuela, para sus compañeros en general, ¿sí? Vamos a tratar de que este código lingüístico que se tiene que dar de cierta forma esperable para el desarrollo del lenguaje oral, nosotros lo vamos a aplicar a estos apoyos visuales, que sí o sí yo tengo que seguir este sentido, ¿sí? Sí o sí se tienen que dar primero los significados, y después de los significados recién el uso de ellos. Porque si yo no le doy significado a una imagen, lamentablemente, por más que se la presente y por más que sean visuales y por más que digan que piensan en imágenes y por más de todo lo demás, yo presento una imagen que no tiene significado y va a ser lo mismo que a un niño que aprendió a hablar lenguaje expresivo en tiempo y forma, aprendió el castellano, lo llevo a Arabia y le empiezan a hablar en árabe. Exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, un poquito antes de pasar exactamente a lo que son los apoyos visuales, ¿qué es el lenguaje? Un poquito ya les he contado, déjenme que corra un poquito acá. El lenguaje es un complejo dinámico, es un sistema convencional de signos, un sistema convencional, complejo y dinámico, que se usa para pensar y para comunicar. El lenguaje nos permite ordenar y formular pensamientos, no solamente pensamientos, sino también emociones, y nos permite además comunicárselo a otros o a nosotros mismos. ¿Han leído hablar del lenguaje interior? Es como yo pienso qué es lo que voy a hacer. Eso también es planificación. Fíjense que yo a veces cuando en consultorio contándoles a los papás, cuando llegan y me preguntan, ¿y cuándo va a hablar? Que esa es la preocupación fundamental de la mayoría. ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuándo? Bueno, primero es necesario lo que les decía recién, que el niño tenga significados y que después lo pueda comunicar. Esto de la planificación, y planificar es pensar en palabras. Si yo no tengo los significados, si no tengo las palabras en el pensamiento, difícilmente puedo planificar algo. Entonces, es no solamente cómo lo comparto con el otro, sino también cómo lo hago conmigo mismo. Esto es planificar también, esto es flexibilidad en la planificación para poder cambiar ciertos comportamientos. También esto tiene que ver con estos comportamientos disruptivos de los que hablamos, que no entiende, que yo le digo, que, bueno, pensemos que hay cosas previas antes de poder modificar muchas de estas cosas. Les he puesto dos definiciones de lenguaje que encontré así, que no son técnicas, y una es que el lenguaje oral es la forma más elaborada de comunicación que conocemos,
y por otro lado que el lenguaje oral es un simbolismo abstracto. Y esta última es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Esto de primero tener significados, de estos significados poder recuperarlos cuando yo lo necesito, y no es algo que tengamos escrito en un papel, lo tenemos en nuestra memoria, que cuando necesitamos la recuperamos y la podemos usar. Esto que al principio es ponerle etiquetas a las cosas, nombre, esto es un mate, esto es una lapicera, una goma, un lápiz, no sé, un oso, un caballo, estas etiquetas que ponemos al principio, que las tenemos, y ya van a ver cómo pasamos de objetos a imágenes, que al principio tenemos el objeto presente, de la misma forma como lo hace el niño en el desarrollo normal del lenguaje. Después esto va tomando abstracción, va tomando simbolismo, ya no pasa a ser tan concreto, sino que va a ser más abstracto, y es lo que necesito a nivel pensamiento para recuperarlo y para poder usarlo, ¿sí? En el diario, en lo que yo necesito, volvamos de nuevo, para planificar, para anticipar, para cambiar comportamientos. ¿Por qué hago tanto énfasis en lo que es planificación y anticipación? Porque es justamente lo que nos compete hoy con respecto a apoyos visuales. Los apoyos visuales son entonces recursos muy utilizados porque presentan una forma clara para la comprensión del entorno, no solamente para la comprensión del entorno, sino para que el niño, en este caso niños, puedan decirnos qué les pasa. O sea, no nos olvidemos que estamos hablando de apoyos visuales para estructurarles el ambiente, estamos hablando de apoyos visuales para que haga determinada actividad, apoyos visuales para que entienda ciertas cosas. Nos olvidamos que él también tiene que comunicar, él o ella, ¿sí? Este niño también tiene que poder decirnos qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Es en base a estas cosas que nosotros vamos a elaborar estos apoyos visuales para que después haga lo que yo quiero. En el desarrollo típico del niño, lo primero que hace el niño es satisfacer sus necesidades. Es ahí donde empieza la comunicación con el adulto. Llora porque tiene hambre, llora porque tiene el pañal sucio. Les decía recién, estos juegos de causa-efecto. Tiro el juguete para que me lo levante, se ríe, ¿sí? Porque obtiene lo que quiere. Entonces, no olvidemos también que tenemos que tener en cuenta cuáles son las cosas o las necesidades del niño, no importa la edad que tenga. Nos basemos en esas cosas que les gustan y que les hacen bien, para poder incorporar cosas nuevas y para después poder lograr que haya flexibilidad en el comportamiento, que pueda planificar una tarea, que pueda seguir una secuencia de imágenes. Veo si hay algo, tengo el teléfono a la par. Bueno, me van diciendo si vamos bien o si falta algo en la explicación. Bien. El doctor hacía referencia recién en su ponencia a Temple Grandin, ¿sí? Ella escribió un libro, este libro se llama Pensando en Imágenes, más allá que hay esta película que menciona el doctor. Escribió un libro pensando en imágenes, y una de las frases a mí me encantaron del libro es cómo la información verbal se puede convertir en información visual para todas aquellas personas que con diagnóstico de autismo puedan comprenderla, porque son pensadores visuales. O sea, ella explica en ese libro, yo creo que está en alguna página para descarga gratuita, y si no está completo está por partes, pero es un libro súper interesante, es muy claro, la información que tiene, no tiene lenguaje técnico ni nada, así que es muy claro para leerlo, y está contado en primera persona, ¿sí? Cómo los apoyos visuales ayudan en esto que les vengo diciendo desde que hemos empezado la ponencia, cómo las imágenes o los apoyos visuales ayudan a planificar, ayudan a pensar, ayudan a modificar ciertas conductas que, por supuesto que en el niño no, pero sí en el adulto se va dando cuenta de cuáles son las cosas que tendría que modificar, pero que no sabe cómo hacerlo, ¿sí?
La información que se presenta por ruta visual y de manera secuencial es mucho más fácil de comprender. Hasta nos pasa a los neurotípicos, ¿sí? Si yo encuentro una secuencia de pasos, es mucho más fácil. Nos pasa con las recetas. Las amas de casa, o no necesariamente tienen que ser amas de casa, ¿quién en algún momento, especialmente durante la pandemia, no hizo una receta? Y buscamos el paso a paso para no saltarnos nada y para que salga perfectamente bien, ¿sí? Para que el bizcochuelo no se nos baje, para que no le falte nada, seguimos el paso a paso de esta receta. Facilita la comprensión, el paso a paso, la secuencia, facilita la comprensión para poder realizar ciertas tareas de las que uno no está muy acostumbrado. Esta información puede ser presentada de manera auditiva, pero es mejor si la presentamos, en estos casos en los que estamos hablando, de manera visual. También es importante que esa imagen visual esté acompañada de información verbal. Esta información verbal tiene que ser lo más clara y mínima posible. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? No solamente van a ayudar en la secuenciación de cosas, sino que también va a ayudar al aprendizaje, al desarrollo de la comunicación, a poder hacer actividades, a la planificación que venimos hablando desde el principio, y a la comprensión de situaciones sociales. ¿Se acuerdan que para construir el código lingüístico necesitábamos de la pragmática, que era el uso de todo esto que yo adquirí, trasladarlo a lo social, trasladarlo a las situaciones sociales, trasladarlo al entorno, al otro? Los apoyos visuales nos van a ayudar justamente a eso, ¿sí? Así que tengan en cuenta que el apoyo visual, como les decía recién, no es solamente lo que yo quiero lograr que haga, sino lo que él me puede transmitir a mí, de lo que por ahí necesita que yo como terapeuta, docente, mamá, o hermano, o amigo, necesita o quiere en el momento. Diferentes apoyos visuales. Nos encontramos con objetos reales, y les voy a adelantar algo. Acá se los he puesto por orden de aparición, y ya van a entender por qué les digo por orden de aparición. Objetos reales, cosas que nos informan visualmente de la actividad. Por ejemplo, quiero que coma con la cuchara y no le voy a presentar directamente un pictograma o una imagen de una cuchara. Voy a utilizar la cuchara, justo no tengo una cuchara a mano, voy a utilizar la cuchara y la voy a mostrar, ¿sí? Y la voy a nombrar. Esto es el primer paso de un apoyo visual, es mostrar. En la escuela será el cuaderno, será el lápiz, será la hoja, será el plano, depende de lo que yo quiera obtener del niño, ¿sí? Pero voy a pasar primero por un objeto real. Después también tenemos como apoyos visuales las fotografías, que ya son fotos de esos objetos que el niño conoce. Es mejor si es una foto directamente de la cuchara que él usa, del cuaderno que él usa, del plano que usa, ¿sí? Y es mejor si esa foto está con fondo blanco y no tenga absolutamente nada más, ¿sí? Que sea una foto solo de la cuchara, solo del cuaderno, solo del pizarrón, solo del lápiz. Después vamos a incorporar pictogramas, que ahí sí ya son dibujos esquemáticos, pueden ser en color, pueden ser en blanco y negro, y estos pictogramas pueden tener en la base del pictograma qué es lo que es, ¿sí? Tengo el pictograma, el dibujo de una cuchara, y abajo le pongo con mayúsculas cuchara, por ejemplo. La palabra escrita, que ya es para alumnos más que hayan adquirido la lectoescritura, donde solamente puedo usar la palabra escrita, no necesito imagen, no necesito foto, directamente la palabra escrita. Esto se usa mucho en agendas con alumnos de secundaria, donde armamos la agenda con horarios y directamente ponemos qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Se omiten los dibujos y se pone directamente la palabra escrita. Y por otro lado, la distribución ambiental y la estructuración, o sea, es cómo distribuimos los espacios,
etiquetando cada uno de los espacios, poniendo nombres a los espacios, la cocina, por ejemplo, si es en la cocina, la mesa, la silla, lo mismo en el aula, ¿sí? La mesa, el escritorio de la seño, las sillas, el pizarrón, todo lo que haya en el aula que necesitamos que el niño conozca. ¿Por qué les decía recién que está puesto por orden de aparición? Me ha pasado ver en niños muy pequeños que, no, sí, yo lo organicé en el aula y le puse el pictograma del escritorio en la mesa. Y él ya sabe que esa es la mesa y se tiene que sentar porque tiene el pictograma ahí. Ajá. ¿Y el significado? ¿Cómo sabe el niño que se tiene que sentar ahí solamente porque tiene una imagen? La abstracción de la que hablábamos recién, ¿sí? En el lenguaje. ¿Se acuerdan? Una de las definiciones del lenguaje decía que era simbolismos abstractos, ¿sí? Si yo no enseño el significado de esa imagen, difícilmente se va a sentar en esa mesa durante mucho tiempo y difícilmente va a saber qué hacer si yo previo a eso no lo enseñé. La abstracción, como veíamos, es parte de las funciones ejecutivas. Y vimos que hay un déficit en las funciones ejecutivas, por lo tanto vamos a tener un déficit en las abstracciones del lenguaje. Por lo tanto lo tengo que enseñar. ¿Cómo enseño las abstracciones? Con esto que yo les acabo de poner acá. ¿Sí? Primero voy a mostrar objetos reales, primero le voy a mostrar la mesa, y le voy a decir que en la mesa se va a sentar. Por supuesto que tiene que ser lenguaje claro y corto, de eso no se olviden nunca, frases sencillas. Tampoco tenemos que olvidar que para eso el niño tiene que estar atento, tiene que estar motivado. Sí puede usar, perdón, mi perra está atenta también. Sí puedo usar en el escritorio algo que al niño le guste mucho. Le gusta, no sé, en este momento me acuerdo de un paciente que teníamos en el equipo que le gustaba mucho piñón fijo, y todo era piñón fijo, ¿sí? En consultorio eran las canciones de piñón, y bailábamos y cantábamos, y eran pictogramas de piñón, y en la escuela la seño era un piñoncito chiquito para el pequeño, un piñoncito grande para el grande, y era todo piñón, y podemos utilizar esas cosas para ir logrando que el niño vaya, se sienta motivado más que nada, ¿sí? Que se motive, que preste atención, y entonces yo puedo ir incorporando las otras cosas. Objetos reales, entonces, primero, ¿qué hago después con eso? Lo voy a contrastar, o lo voy a comparar al objeto real con la foto del objeto, ¿sí? El escritorio o la mesita donde él se sienta en la escuela con una foto de la misma mesa, ¿sí? Esto va a hacer que sepa que no solamente es mesa la que está, la concreta, la que está ahí, sino que hay varias formas de conocerla, de nombrarla, de verla, que no necesariamente tiene que estar presente para que esté, ¿sí? Entonces comparo la mesa que él ve, que toca lo concreto, con una foto de la mesa. Eso después lo podemos comparar con un pictograma de la mesa, bueno, mucho más adelante después con la palabra escrita, como les decía, tiene que tener la lectoescritura adquirida, y por supuesto que tienen que haber aprendido ya un nivel de abstracción. No les voy a decir muy importante, pero sí manejarlo de la forma adecuada. Esto nos va a ayudar a que con estos apoyos visuales podamos tener una distribución ambiental y podamos estructurar el ambiente adecuadamente. Cuando estos pasos los seguimos cuando entrenamos con pictogramas, o sea, se hace toda la secuencia, o sea, no todo lo que sea imágenes es pictograma. El otro día escuchaba a una mamá, le habían pedido en un jardín de 4 docentes, pero para que lo tengan en cuenta. El nene recién ingresaba al jardín, recién empieza con el tratamiento porque ha sido diagnosticado hace muy poquito tiempo, no habla, tiene un poquito de palabras repetitivas, muy restringidas a sus intereses, nombra todos los animales de la granja, pero en presencia de los animales, por ejemplo, y la señora le pidió a la mamá que le llevara imágenes para que se pudiera comunicar.
difícilmente se va a poder comunicar, ¿sí? Difícilmente se va a poder comunicar la seño con él o él con la seño. Si previo a eso yo no enseño los significados de esas imágenes. Por eso hice tanto hincapié en significados, porque es sumamente necesario que primero conozca los significados de las palabras, haga abstracción de eso para que después recién pueda empezar a usarlo. Es lo que el ejemplo que les ponía hace rato. Un niño que aprende castellano, me lo llevo a vivir a Arabia y de pronto tiene que decir leche o en árabe, o alguien le dice, ¿querés leche? Y se lo dice en árabe. ¿Qué? ¿Sí? Es lo mismo. Lo mismo que aprender un lenguaje diferente es aprender a utilizar imágenes. Es necesario que esto se aprenda. No porque, como decía, veíamos recién en el libro de Temple Grandin, que son pensadores de imágenes, significa que todas las imágenes que presentemos las van a comprender antes de poder utilizarlas. Entonces, ¿cómo elegir los apoyos visuales más adecuados? Hemos visto que hay diferentes tipos: objetos reales, fotos, pictogramas, palabra escrita. Sea cual sea el pictograma o la ayuda visual, perdón, que elijamos, lo importante es que el niño lo entienda, y creo que es un poco lo que les vengo contando desde que empezamos con la exposición. Es importante que el niño lo entienda, que lo comprenda, que sepa para qué sirve, cómo lo uso, qué significado tiene, ¿sí? Cada presentación de apoyos visuales, no importa si es una palabra, o son dos, o es estructurar el ambiente, o lo que sea, requiere que el niño pueda abstraer eso, pueda simbolizar eso que le estoy mostrando, para poder recuperar el significado que ya le dimos y que lo tiene en su memoria, para que sepa cómo utilizarlo, ¿sí? Para que sepa qué es lo que estamos pidiendo de él, o para que sepa cómo usarlo para que nosotros sepamos qué es lo que él quiere de nosotros. Por lo tanto, y vuelvo a hacer otra vez hincapié en esto, en que necesitamos pasar de lo concreto a lo abstracto. Necesito pasar del objeto real, de lo concreto, de lo que puede tocar, de lo que puede ver, para qué sirve, a lo abstracto, a lo que no está, ¿sí? Yo les he puesto acá una imagen muy linda del sonido de la hierba al crecer, cómo se puede pasar de lo concreto a lo abstracto. En este caso es con un oso, ¿sí? Utilizando un oso de peluche real, fotos de diferentes osos. Lo apropiado en esto es que cuando vayamos a trabajar algo, sea la foto primero de, si va a ser un oso, por ejemplo, que sea la foto de su oso. Y después voy incorporando fotos de otros osos, ¿sí? Fíjense que acá está lo que yo les mencionaba recién. Están puestos los 4, pero en realidad tiene que ser individual. Después los voy a juntar, ¿sí? Pero está en blanco, el fondo de la imagen está completamente en blanco. Para después pasar a lo que va a ser el pictograma de un oso, ¿sí? Un osito de peluche. Vieron que acá el pictograma también tiene escrito abajo el nombre. Esto es un pictograma, estas son fotos, el oso real. De esta manera puedo ir pasando de lo concreto a lo abstracto. Le voy dando el significado de que esto que en un momento está presente, puede no estar presente, pero tiene el mismo significado, y puedo hacer que cumpla la misma función. ¿Se entiende? Veamos. Déjenme que vea. Bien. ¿Qué permiten los apoyos visuales? Me dicen si voy muy rápido, Silvia. ¿Me contás? ¿Qué permiten los apoyos visuales? Los apoyos visuales permiten estructurar rutinas y actividades, porque nos va a permitir anticipar, nos va a permitir secuenciar el tiempo, nos va a permitir fragmentar una actividad, y al mismo tiempo va a favorecer la comprensión de esa actividad que nosotros estamos proponiendo o estamos queriendo que haga, ¿sí? Nos van a permitir seguir normas respecto a lo que se puede o lo que no se puede hacer. Nos va a permitir también conocer qué es lo que va a pasar, que tiene mucho que ver con la planificación.
Si yo le digo al niño, volvamos al primer ejemplo que les daba de la calle. Voy por una calle, me voy al trabajo por una calle, me encuentro la calle cortada. Ups, ¿qué hago? No puedo pasar, llamo al trabajo y digo, no voy porque está la calle cortada. Me vuelvo, rodeo la manzana y puedo ir por otro lado. Apoyos visuales nos van a permitir que el niño comprenda que si pasa esto cuando lo llevo a la escuela, por ejemplo, comprenda de que hay otras alternativas a eso que no pudimos hacer en el momento, ¿sí? Saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa si la maestra no va justo ese día, su seño de grado no va, su seño tutora no va a la escuela? Se le avisa a los papás, entonces los papás pueden anticipar, pueden organizar, pueden anticipar qué es lo que va a pasar ese día, que no va a estar la seño, pero va a estar otra, ¿sí? Como para que no haya ningún problema con respecto a esos cambios que suelen generar más que nada problemas conductuales. Organizar el espacio, esto que hablábamos recién de poner etiquetas a las diferentes partes del espacio donde el niño está, para que no solamente conozca y sepa dónde se mueve, sino también para que tenga mayor autonomía e independencia. Fundamental, la comprensión del lenguaje, ¿sí? Apoyar esto, la estructuración y la comprensión. A través de imágenes o de gestos es posible que el niño comprenda mejor qué es lo que le decimos. Les vuelvo a repetir, siempre teniendo en cuenta que lo que decimos tienen que ser frases cortas, claras y en lo posible palabras que el niño ya conozca, o sea, que ya hayamos usado. Si le decimos oso, no le vamos a decir después osito, osito, peluchito, ¿sí? Si le decimos oso, va a tener que ser siempre oso, por ejemplo. Regular la conducta y las emociones también es algo que nos van a permitir los apoyos visuales, ya que gracias a ellas vamos a poder autorregular la conducta, ajustando el comportamiento a estas normas a las que hacíamos referencia recién, con respecto a cosas que se pueden o no se pueden hacer en determinados lugares, ¿sí? Hablando específicamente de la escuela, los baños, por ejemplo, baños de mujeres, baños de varones, el patio, cuándo salir al patio, qué se hace en el patio, en el aula, qué hacer, cuándo me siento, cuándo me callo, ¿sí? Normas generales. Bien, acá les puse algunos ejemplos de cómo estructurar rutinas o actividades, por ejemplo, algunos ejemplos de apoyos visuales que usamos. Por ejemplo, cómo estructuramos rutinas o actividades, algo simple, cuando el niño ya conoce el significado de cada imagen, que yo ya lo hice por separado y ya pasé de lo concreto a lo abstracto, son los 2 pasos, ¿sí? Empiezo por 2 pasos. No le voy a presentar toda una agenda de cosas, toda una secuencia de 6 pasos para que haga una actividad. Me voy a limitar primero a lo poco, ¿sí? Menos es más, recuerden esto, siempre menos es más, entonces voy a empezar con lo poco para después ir creciendo de a poco. Primero voy a hacer rutinas de 2 secuencias, y a estas les puedo ir sumando 4, 6, 8, va a depender del niño, de sus capacidades intelectuales, de sus habilidades y de cuán avanzado también esté en esto del entrenamiento de apoyos visuales, ¿sí? Entonces, lo hacemos primero en 2 pasos, les puse algo sencillo, como primero trabajo, después me lavo las manos, ¿sí? Primero trabajo, después juego. Primero armo, primero rompecabezas, por ejemplo, después, no sé, el premio que le guste, una galleta, se utilizan mucho los reforzadores primarios, que es la comida para empezar, que acá también tenemos muy en cuenta qué es lo que le gusta al niño y cómo se da, lo vamos secuenciando de esa forma. Una vez que aprendió esto sencillo, como les digo, vamos incorporando pasos, ¿sí? En cuanto a normas,
¿se acuerdan que decíamos que nos permiten los apoyos visuales? Normas, establecer normas y que esas normas se sigan. Esta, por ejemplo, es un apoyo visual con respecto a las normas del patio de la escuela. Estos son todos pictogramas sacados de Araxac. Acá en la plaquita está la página. Hay infinidad y de lo que busquen, y también pueden armar agendas y pueden armar lo que sea, solo que no se vayan hoy, después que termine el curso, a hacer agendas de 200 pictogramas, porque ya saben que no es la forma, ¿sí? Lo que sí y lo que no. Vieron que acá de nuevo tenemos dos opciones, ¿sí? Lo que sí podemos hacer en el patio, en verde, como permitido, y para eso vamos a utilizar, siempre se utiliza el verde, a veces con alguna llamadita, con alguna flechita, con algo que llame la atención sobre lo que sí, algún tilde, siempre en verde. Lo que sí, en el patio, ¿qué podemos hacer? Ser amigos, compartir, tirar el papel, la basura en el patio, recoger los juguetes, si en el patio hay juguetes. Lo que no, en rojo, con una carita muy triste, empujar, pegar, arañar, dar patadas, pelearse, escaparse, enojarse, ¿sí? Ponemos lo que no. Hay dos opciones diferentes, fíjense que están bien delimitadas las dos, el verde lo que sí, el rojo lo que no, y también en esto, por ahí yo se los he puesto de esta forma que es más fácil, pero si vamos a trabajar normas, por ejemplo, dentro del aula, con cosas muy concretas, tratemos de no usar el no directamente, ¿sí? Más bien opciones. Le pega a la compañera, pegar, la carita triste, acariciar, sí, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos estimulando al niño. De esa forma el niño también recibe una felicitación por lo que hace bien, y a quien no le gusta recibir aplausos y felicitaciones, a todos. Diferente a cuando todo lo que hacemos es negativo y siempre está el no por delante, entonces este niño va a aprender mejor con lo positivo, ¿sí? Esto en cuanto a normas. En cuanto a organizar espacios, también les he puesto algo muy sencillo, también dos opciones, la papelera y el patio. En la papelera tiramos la basura, en el patio se puede jugar, por ejemplo, ¿sí? Escuela, este es un pictograma, los dos, sacados de Araxac, que se pueden modificar, se le puede poner el nombre en vez de colegio, escuela, aunque hoy en día se utiliza mucho la palabra colegio, así que no está de más, ¿sí? Recuerden que para poder usar esto, previo a eso, el niño tiene que saber que esto es un papelero, qué significa, para qué se usa, y tiene que conocer el patio de la escuela de forma concreta, ¿sí? Bien. Bueno, antes de pasar a la otra plaquita, algo que les quería contar es que se necesita, y creo que debe haber quedado claro en lo que venimos conversando, se necesita que sí o sí el niño esté entrenado en la utilización de imágenes, ¿sí? ¿Quién va a entrenar en el uso de imágenes? Y tiene que ser una persona capacitada en el tema, que generalmente es su terapeuta del lenguaje, su terapeuta de habla y lenguaje, la que va a incorporar esto, y después el niño solo lo va a empezar a ir utilizando. Lo que sí pueden hacer es ir incorporando, ir incorporando imágenes nuevas. Siempre que se vayan incorporando imágenes nuevas, las tenemos que ir haciendo en esta secuencia que yo les enseñaba recién. Objeto primero, foto del objeto para compararlo, y una vez que lo conoce, entonces sí recién puedo pasar a pictogramas o imágenes. Perdón. Y siempre que vayan a utilizar un apoyo visual, traten de que sea de menos a más. Siempre empezamos con lo mínimo, y una vez que nos aseguramos que eso está comprendido, entonces recién voy a ir aumentando
las consignas, voy a ir aumentando el material, voy a ir aumentando la cantidad, voy a ir aumentando las imágenes que voy presentando, ¿sí? Ahora sí, hablamos de imágenes, de apoyos visuales, de pictogramas, de cómo logramos la abstracción en cosas muy concretas, pero no quiero olvidarme de algo súper, súper, súper importante, que es que existe el ruido visual. Así como al niño con diagnóstico de TEA le molesta, le llega a doler a veces el murmullo ambiental, el ruido ambiental, los gritos, también molesta el ruido visual. ¿Qué es el ruido visual? Mira. Esto es ruido visual en un aula, ¿sí? Es demasiada información, es mucho color, son muchas cosas que lo único que hacen es, no solamente los niños con diagnóstico, ¿no? Con diagnóstico de TEA, en general, un aula cargada de información visual, lo que hace es que la atención se distraiga constantemente, ¿sí? Se llama la atención sobre diferentes cosas, sobre el color, sobre el trencito, sobre el lápiz verde, sobre los niños que están en el globito, sobre los copitos de nieve colgados en la pared, las mesas también tienen mucho color. Esto es ruido visual, es como que hay demasiada información visual y se pierde la atención quizás sobre algo específico, sobre algo que yo necesito que el niño preste atención. Esto llega a ser molesto visualmente y llega a acarrear ciertos problemas conductuales también, ¿sí? Entonces esto a tenerlo en cuenta. Por otro lado, algo que también me gustaría que tengan en cuenta es observar al niño. ¿Se acuerdan hace rato cuando yo les decía cómo armamos los apoyos visuales o cómo empezamos? Y empezamos con cosas que al niño le gusta mucho, con cosas que empezamos a enseñar la abstracción con estos intereses restringidos, con estas cosas que le gustan muchísimo. Le gusta, una señora en una reunión me contaba el otro día que su alumno es una lapicera roja que ella tiene en su cartuchera, y si me está escuchando la señora, se debe estar riendo en este momento. Ella tiene en su cartuchera una lapicera roja, ¿sí? Una felpa fina. Con esa a su alumno le gusta escribir. Ella utiliza eso para llamar la atención de él. Entonces, busquemos eso que le gusta, para partir de ahí a todo lo demás que yo quiero conseguir. No es tan mal seguir sus intereses, al contrario, siguiendo sus intereses yo logro que después se pueda interesar en cosas nuevas, ¿sí? Prestando atención a eso, me voy a dar cuenta que no todos los niños con diagnóstico de TEA son pensadores visuales, ¿sí? Me puedo encontrar con un niño que su interés o su forma de pensar y de conocer el mundo pase por lo auditivo, o pase por el canal sinestésico, o pase por el canal visual, ¿sí? ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, en este caso es fundamental y sería bueno que todos los niños tengan una evaluación sensorial para saber cuál es el canal por el que se llega mejor a él, pero si no lo tenemos, la observación nos ayuda muchísimo. La observación de las docentes en el aula, la observación de los terapeutas en consultorio, la observación de los papás, que ayuda y muchísimo. ¿Cuáles son las cosas o desde qué canal recibe mejor la información? Es ese canal al que le tenemos que dar prioridad cuando yo quiero que el niño logre determinadas cosas, ¿sí? En esta ponencia nos competía lo que eran apoyos visuales, perfecto, pero tengan en cuenta que el niño no necesariamente tiene que ser un pensador visual. Por ahí necesita otro tipo de apoyo, por ahí apoyo de tipo kinestésico, necesita que lo tome de la mano, necesita que apriete un poquito, necesita que lo abrace, no todos se niegan al abrazo,
necesita sentir que lo contengo, necesita que le cante una canción determinada o explicarle alguna cosa en una canción. Les cuento, me pasó el otro día en Neurodiversa, evaluando una nena que lenguaje funcional no tenía, no comunicaba nada a través de su lenguaje, una nena de 10 años, pero saben que yo la escuchaba cantar mucho mientras jugaba. Cuando la mamá, en el transcurso de la entrevista, en las preguntas, surge que la nena rapea, y era lo que hacía mientras estábamos en la evaluación. Ella rapea y lo que cuenta, lo que necesita, ella lo dice a través de una canción, lo rapea. Y la mamá me hizo escuchar una canción que había hecho ella, o sea, ella pone la letra. Ella canta, rapea la situación que ella quiere hacer saber. Perdón. Y me hizo escuchar una canción, un rap de su nena, contándole a su tía que vive en el sur su fiesta de comunión. ¿Sí? Contó toda la secuencia de su fiesta de comunión en un rap. Si le piden que lo cuente verbalmente, no lo hace. Tampoco lo hace de imágenes, no sé si lo tiene o no lo tiene, pero sí yo ya sé que su canal es auditivo. Utiliza la música para llegar al otro, para comunicar. Es cierto que es muy restringido, es cierto que solamente comunica cuáles son sus intereses del momento, pero ya sabemos qué es lo que utiliza para hacerlo y lo podemos utilizar después en el día a día, ¿sí? Una anécdota que les contaba. Una buena estimulación, y esto si hay terapeutas escuchando, una buena estimulación va a tratar de combinar estos tres estilos de aprendizaje, ¿sí? El manipulativo, el experimental, acompañado de un lenguaje claro y de apoyo visual, ¿sí? Los apoyos visuales son súper importantes, no porque les haya comentado que no todos los chicos son pensadores visuales, no los vamos a utilizar, sí van a ayudar, pero por ahí no va a ser el canal más importante de entrada de la información. Bien. Esto es lo que yo les contaba recién de lo que es el ruido visual en el aula, tratemos de evitarlo, recuerden siempre la frasecita esta de menos es más, de tratar de organizarlo lo más simple posible, de acompañar estas imágenes visuales con palabras cortas, con frases sencillas, y tratar de utilizar, y más si son niños pequeños, siempre la misma palabra para el mismo objeto que ya hemos enseñado, ¿sí? Si yo le enseñé, por ejemplo, que esto se llama lapicera, no le voy a decir un día lapicera, otro día, no sé, bolígrafo, otro día, no sé, dame, qué sé yo, el azul. Vamos a tratar de utilizar siempre la misma palabra y con frases sencillas. Si me da el tiempo, Silvia, ¿cómo estamos? Les muestro un videíto de en consultorio. Tengo que salir de acá. Denme un ratito. Es muy cortito. Esto es una agenda de actividades en consultorio, ¿sí? Es como armarle una agenda, les vuelvo a repetir, esto es en consultorio, pero por ahí puede servir. Tengan en cuenta que este es un nene que ya sabe cuál es el significado de las imágenes, ya lo hemos trabajado, ya sabe él cómo secuenciarlo también, es una secuencia de 3 actividades nada más, incluso está anticipado cuando se termina. Díganme si se escucha. Iris, Sí. no se está viendo el video. ¿No se ve? No. A ver, para. ¿No se escucha tampoco? No se ve y no se escucha. A ver, para, voy a dejar de compartir. Ahí sí. A ver si lo hago para.
Ahora se ve la Ahora imagen. sí se ve. Bien. Ponelo de vuelta. Esperen que tengo que volver ahí. Decime si se escucha, Silvia. Sí se escucha. Subile el volumen. Bueno, ahí va de nuevo. Dale. Bien. Son 3 actividades que íbamos a hacer durante la sesión. Fíjense, este nene es un nene, era no verbal, adquirió el lenguaje hablado casi a los 6, pasados los 6 años. Es cierto que no se comprende bien lo que dice, pero ya por lo menos hemos logrado que con la imagen no solamente la pueda señalar, sino que pueda nombrar. No se entiende claramente, pero sí sabemos de qué se trata. Y él sabe qué es lo que vamos a hacer durante la sesión, ¿sí? Con esto logramos no solamente anticipar qué va a hacer, sino tranquilizarlo. O sea, él sabe qué actividades vamos a hacer y esto organiza su pensamiento. Le estamos enseñando a planificar al mismo tiempo y saber fundamentalmente qué es lo que esperamos de él, ¿sí? Bueno. Iris. Sí. Me gustaría hacer una aclaración porque decían de que no se escuchaba el video. Bien, sí. En la secuencia, el nene lo que hace es decir solo la palabra que está escrita, como Exacto. para que no nos demoremos más tiempo con el tema del video. Él dice burbujas, bloques, entonces justamente solo repite la palabra, ¿sí? Es cómo se presenta la estructura, y él va nombrando los pasos, y en base a eso sabe que termina la actividad. ¿Sí? Exacto. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta, si quedó alguna duda o lo dejamos para el final. Espero no haberlo hecho demasiado rápido, no quería demorarme mucho, así la dejo a Corina con su ponencia. Vos me decís, Silvia, si estamos bien. Estamos bien de tiempo, ya un poquito ajustados, pero te voy a leer un poquito las preguntas que fui captando. Dale, te escucho. Bien, perfecto. Con respecto a los escapistas, puse escapistas, había una docente que preguntaba, y acá ya se sumó Corina a la conversación, así de que vamos a poder responder entre las tres, porque lo repitieron también a la pregunta cuando estaba en la ponencia el doctor. Decía una docente de que el nene no quería ni siquiera entrar al aula, automáticamente se salía, ¿sí? Entonces yo aporto, y después si ustedes quieren agregar algo más, que me parece vital por ahí el tema del interés. No hay nada dentro del aula que le interese, hay ruido visual, hay muchos niños, es mucho estímulo, entonces eso me genera ganas de salir. Entonces quizás ahí hablar con los papás o hablar con el equipo para justamente poder encontrar qué es lo que al niño le gusta. No necesariamente, que era el comentario que veía por ahí de darle una galletita, por favor manden a los chicos al odontólogo, pero en ese sentido quizás hay otras cosas que le gusta, como puede ser por ejemplo el slime, ¿sí? Viene un slime en un botecito y le vamos dando de a poquititos para que él lo pueda manipular, ¿sí? No sé si quieren agregar alguna otra cosa, chicas. Sí, yo creo que, como les decía en la ponencia recién, es observar qué cosas, porque así como observamos cosas que le gustan mucho, tenemos que observar cosas que disgustan. Por ahí, bueno, es muy común el ruido ambiente, el murmullo, los gritos. Esto del ruido visual también es muy común en los más pequeños, en las salitas de nivel inicial, 4, 5, mucha información, por ahí el niño también está
como sobreestimulado, ¿no? Como que estás recibiendo demasiadas cosas y capaz que eso hace que el niño no quiera estar dentro de la sala. Y si no, es de a poco, o sea, es buscando que la conducta se vaya dando de a poco. No, esto de los periodos de adaptación que hablaba el doctor hace rato, ¿sí? Es tomar periodos y es de a poco ir dándole el tiempo que necesite para estar, y esto no quiere decir que cuando no quiera estar se va a tener que ir a la casa, digo yo, es mi opinión, ¿sí? No quiere estar en el aula y bueno, afuera en la puerta, aunque sea sentadito en la puerta con alguna actividad que le guste y despacito vamos entrando. Me parece que es observación, mucha observación. Totalmente. Corina, ¿vos querés agregar algo más? Estaba activando el audio. Hola, buen Ahí día, estamos. Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iris? Encantada de estar. Saludos a Julio. Bueno, yo fui tomando apunte de todas las preguntas que eran de cuestión escolar, más que nada para ir aclarando dudas o sugerir, ¿sí? Acciones o prácticas que, bueno, que han ido apareciendo en el chat, existiendo. En cuanto a esto del escapismo, ya lo voy a tocar yo dentro de un ratito. Una de las cuestiones fundamentales yo creo que es el respeto, ¿no? El respeto del docente hacia los tiempos del niño, hacia la ansiedad que todo un cambio genera, sobre todo en los primeros grados, en donde generalmente se pasa de un ambiente lúdico como es el jardín, en donde generalmente también se dan las primeras normas, las primeras pautas, los primeros límites, y el primer ciclo siempre está dedicado más a la alfabetización, a la lectoescritura, todo lo que es numeración, más a los contenidos, y muchas veces se deja de lado el tema conductual, que es tan importante y quizás es lo primero que tenemos que ver cuando entramos con un grupo de niños, porque justamente dentro de la ponencia mía hablo de lo que es el tiempo de diagnóstico. Muchas veces nosotros decimos, el diagnóstico es algo simple, no, es el espacio, el tiempo que tiene el docente de justamente mirar desde todas las perspectivas a sus niños y a cada uno, no tan solo una el trabajo en grupo y otra en forma singular, porque cada un niño trae una historia y un sin límite de cosas adentro de sus cabecitas. Entonces, esto del escapismo creo que lo manejamos desde el respeto y lo manejamos justamente también, como decía Iris, desde la motivación. Pero creo que es fundamental la presencia del docente, que bueno, es bastante lo que tengo que hablar dentro de un ratito, así que no me demoro. Bárbaro, bárbaro. Bueno, lo vamos a seguramente ir respondiendo a medida que vayas desarrollando tu ponencia. Una de las cosas que me parecía súper importante, nos estaban preguntando acerca de cuál era la página de donde se descargaban los pictogramas. La página es Arasac. Hay muchas páginas, ¿sí? Es más, incluso pueden, los que tienen experiencia en diseño, pueden diseñar sus propios pictogramas, pero por ahí, qué sé yo, si estamos hablando de un docente de una escuela en donde no tiene los recursos como para poder imprimir, descargar los pictogramas, se pueden, acá no se ve bien, esto es un pictograma, ¿sí? Lo plastifican una hoja en blanco, y bien prolijito, con un marcador indeleble, porque los chicos aprenden a borrar con el dedito lo que no quieren hacer. Entonces con un marcador indeleble y solamente un pedacito de papel de 4 centímetros por 4 centímetros, plastificado con contact, o si pueden comprar el plástico durito, pueden armar los pictogramas ustedes mismos, ¿sí? Yo sé de que los docentes tienen una caligrafía divina, siempre en letra mayúscula de molde empezamos, con un dibujito que sea representativo para el niño, ¿sí? Y de esa forma pueden armarlo si es que no tienen quizás los recursos o el acceso a lo que es la descarga de Arasac, etcétera, etcétera. Bien, muchísimas gracias Iris por tu ponencia. La verdad que he visto los comentarios, están re contentos. Lo del ruido visual es un concepto que bueno, desde lo terapéutico lo manejamos un montón, pero me encanta que un montón de docentes puedan empezar
a distinguir, a ver esas cosas, y van a volver al aula el día lunes mirando todo de una forma diferente, que era el objetivo del curso. Así de que muchísimas gracias por tu ponencia, Iris. Ahora te dejo, Cori, para que puedas dar tu ponencia y vamos a guardar las preguntas, dale mi amor, para el final, ¿sí? Media horita para que justamente al final se conecten el doctor, Iris y Corina, y ahí hacemos una ida y vuelta como para hablar un poquito todos antes de cerrar. ¡Éxitos!